Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una clase más en donde vamos a trabajar con el ingreso al Politécnico, ingreso 2023, para el área de ciencia médico-biológicas y nos vamos a centrar en 75 preguntas del área de química. Pues bueno, vamos a dar inicio. La primera pregunta pues nos solicita relacionar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Sabemos que ocurren dos tipos de fenómenos que se pueden clasificar como físicos o químicos. Es muy importante considerar que los físicos son aquellos en donde la materia no sufre transformaciones. Por ejemplo, el filtrar una mezcla es algo físico, no está cambiando la mezcla. O por ejemplo estirar una liga, ¿verdad? No está cambiando el hecho que estires la liga, no modifica pues de alguna manera la composición química de la liga. O por ejemplo eh, podemos tener la ebullición del agua, únicamente ponemos a hervir agua y no estamos cambiando la química como tal de la sustancia llamada agua. Y bueno, procesos químicos, por ejemplo, una fogata, está habiendo un cambio, la madera está convirtiéndose en carbón, ¿verdad? Por ejemplo, en la fotosíntesis de las plantas, pues ellos asimilan el CO2 y nos devuelven oxígeno. Y, por ejemplo, también una situación en donde puedes producir agua, ¿no? Combinamos hidrógeno en forma de gas, oxígeno en forma de gas y damos como resultado la generación de agua. Entonces, eh, pues la parte más importante pues vamos a ver cuál es el inciso, creo que es el inciso A, ¿verdad? Químicos B, E y F. B, E y F. Entonces esta respuesta es el inciso A. Por otro lado, tenemos lo siguiente y se identifica el tipo de la ley química a la que pertenece la imagen. Bueno, pues generalmente cuando hablamos de una ley química tiene que ser una ley de conservación, ¿no? De la masa, generalmente. Vemos que aquí tenemos, son como átomos, pero como tienen un peso molecular, lo podemos ver como masa. Tenemos eh, cuatro, la especie son cuatro, aquí dos, tres, cuatro azules, aquí tenemos los cuatro azules. Estos cambiaron únicamente de colorcito, ¿sí? Y seguimos teniendo el amarillo aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la ley de la conservación de la masa. Es como si fuera una reacción química prácticamente que está balanceada. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces esa es la ley de la conservación de la masa. No puede ser de la energía porque nada tiene que ver con energía. Gay-Lussac es una ley relacionada a gases y fundamental de la química, pues no hay una ley fundamental de la química. Pues bueno, con eso continuamos. Ahora vamos a relacionar los métodos de separación. Los métodos de separación, como les comentaba, son métodos únicamente en donde son físicos. Ajá. Entonces, por ejemplo, la destilación, por ejemplo, no, un ejemplo de ello puede ser el alcohol, ¿no? O el mezcal. Pues es una solución miscible de entrada, tiene que ser miscible. Y se separa porque hay una diferencia entre los puntos de ebullición de ambos componentes. El etanol que está presente en el mezcal, pues tiene un punto de ebullición menor a la sustancia agua, que es la otra, ¿verdad? Entonces la temperatura a puntos de ebullición de líquidos miscibles. Luego dice, cuando hablamos de decantación, pues nos vamos por líquidos inmiscibles, pero pues que tienen una diferencia de densidad, por ejemplo el aceite y el agua. Dice solubilidad e incremento de temperatura. De sólidos insolubles de grano muy finos, difíciles de sedimentar es con la centrífuga. ¿Sí? Cuando son partículas muy finas, sólidas en una solución, generalmente se utiliza la centrifugación para promover
la precipitación. Digamos, con una fuerza centrípeta los logramos pues que se vayan al fondo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues la respuesta es que la 4 es la C, que la 1 es la de, a ver, vamos a ver, dice destilación. La destilación sí tendría que ser, bueno, la 4 es centrifugación, sin ningún problema. La evaporación es concentrar únicamente, cambiamos la solubilidad con el incremento de temperatura, ¿sí? Entonces, pues 4 tiene que ser la C, la 3 tendría que ser la B, porque la evaporación es, por ejemplo, cuando queremos cocinar un pastel y únicamente ponemos a hervir agua con azúcar. A medida que el agua se va evaporando, el azúcar se va cristalizando, va perdiendo solubilidad. Entonces la 3 es la B, la 4 es la C. Y perfecto, entonces este es el inciso C. Ahora dice, las aguas termales que provienen del subsuelo son ejemplos de energía. Tiene que ser geotermia. ¿Por qué? Porque ya son aguas que están calientes, ya traen energía. Tiene que ser energía geotérmica. Según aquí la guía, la respuesta correcta es hidroeléctrica, pero no puede ser. Hidroeléctrica es cuando a través de una presa uno puede aperturar como una compuerta y provocar una caída de agua a cierta altura, y en esa caída abajo tener un sistema mecánico que se mueve y genera energía, que genera trabajo mecánico y después se conecta pues a a un sistema que transforma esa energía mecánica a eléctrica. Entonces vamos a considerar que es geotérmica. Luego dice, los son átomos de un mismo elemento que contienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Eso se llaman isótopos. Isómeros no puede ser, eso es en química orgánica, cuando tienes una misma fórmula química pero diferente grupo funcional. En antiómeros pues es una molécula química que puede tener una diferente configuración óptica. Y estereoisómeros pues también tiene que ver con algo de óptica en moléculas orgánicas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a continuar. Dice, determine las partículas subatómicas que corresponden a un elemento cuyo número atómico es 15 y número de masa. No olvidar que el número de masa, que le podemos llamar mejor A mayúscula, es igual al número de neutrones más número de protones. Los protones generalmente son igual al número de electrones. En ese sentido, entonces lo que nosotros tenemos es que 29 tendría que ser igual al número de protones y número de electrones, pero el número de protones es igual al número de electrones y es igual al número atómico. El número atómico aquí dice que es 15. Entonces, número de neutrones más 15, número de neutrones sería entonces 14, ¿verdad? Entonces serían protones 15, electrones también serían 15 y 14 neutrones. En ese caso sería el inciso A, ¿verdad? Entonces no olvidar esta formulita, que el número de masa o masa molecular es el número de protones más el número de neutrones, que eso es lo que está en el núcleo, ¿sí? Mientras los electrones están girando alrededor de dicho núcleo. Bueno, ahora vamos a ver, dice, considerando su electronegatividad, ordenar de forma ascendente. Es decir, del menos electronegativo al mayor electronegativo. Bueno, no hay que olvidar que el flúor, ¿sí?, es el más electronegativo, ¿sí? Ese es el más electronegativo. Entonces el 4 tiene que ir al extremo, ¿sí? Entonces ya no es este y no es eso. Eso lo podemos ver de la tabla periódica. Ahora, el menos electronegativo, ¿sí?, el menos electronegativo es el potasio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una propiedad periódica. La electronegatividad aumenta
de izquierda a derecha. Si tuviéramos nuestra tablita periódica aquí, la electronegatividad sería así. Entonces el flúor está ubicado por esta parte, entonces va a tener mayor electronegatividad. Pero si sabemos, el litio y el potasio están en el grupo 1. La diferencia es que la electronegatividad también aumenta hacia abajo, si mal no recuerdo. O si tienes una tabla periódica, pues puedes ver los valores, pero lo importante es memorizarte propiedades periódicas de esa forma. Entonces el flúor va a ser el más alto, pero si te das cuenta, el carbono debe estar antes que el flúor, nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque por aquí está el flúor y por aquí está el carbono, en el grupo 4. Entonces debe ser 3, 4, ¿sí? Entonces tendría que ser este resultado, ¿no? El 3 y el 4. El litio y el potasio, pues imagino que primero está el litio arriba y por eso el potasio, mejor dicho, y luego va a estar el litio. Por ello la electronegatividad aumenta. Entre el potasio y el litio vemos un orden hacia abajo, y entre el carbono y el flúor vemos que aumentan hacia este lado. Entonces el orden es el 7. El 7 es el inciso C. Ahora dice, se define como la pérdida de electrones que en consecuencia produce un aumento en el número de oxidación, ¿sí? ¿Qué es? Un aumento en el número de oxidación se refiere a que tenemos una pérdida de electrones. Entonces dice, se define como la pérdida de electrones, que en consecuencia produce un cambio en el número de oxidación, pues es la oxidación, ¿sí? Entonces la oxidación es el proceso a través del cual se pierden electrones. La reducción es pues la forma en la que se ganan electrones. Y ya lo hemos repasado, ¿no? Y aquel elemento que se reduce se denomina agente oxidante, y aquel elemento que se oxida se denomina agente reductor. Bueno, ahora vamos a ver con las situaciones que cumplen la regla del octeto. Justo anoche revisaba unas cosas, y las que van a cumplir la regla del octeto son aquellas que tienen nitrógeno en su átomo central, fósforo, si mal no recuerdo, oxígeno, y por aquí lo anoté, a ver, ajá, que es, y carbono, nitrógeno, oxígeno. No, perdón, no es fósforo, es flúor, ¿sí? Si estas moléculas, si estos elementos, nitrógeno, flúor, oxígeno, carbono, están en la parte central, van a cumplir la regla del octeto. Y fíjate, la regla del octeto dice que deben cumplir los 8 electrones. El oxígeno llega a 8 electrones. ¿Por qué? Porque se encuentra en el grupo 6A, debe cumplir sus 8 electrones o asemejarse a los gases nobles, que tienen 8. Entonces el oxígeno cumple. El nitrógeno es la excepción, tiene un solo electrón porque está en el grupo 1 de la tabla periódica, difícilmente va a llegar a los 8, lo más que llega es a 2 electrones. Entonces el que cumple esa regla es esta, ¿sí? Entonces acuérdate, nitrógeno, flúor, oxígeno y carbono son aquellos que cumplen la regla del octeto. Por ello, en la guía pasada estaba este compuesto. Este es boro con flúor. No está en la parte central. En la parte central no está el boro, entonces no va a cumplir la regla del octeto este compuesto, ¿sí? Pues bueno, continuamos. Entonces dice, determine los gramos de plata presente en 1.37 moles. Bueno, pues hay que tomar en cuenta que el número de moles N es igual a la masa entre el peso molecular. Entonces la masa es el número de moles por el peso molecular de la sustancia. El número de moles es 1.37. El peso molecular de la plata, pues 108 gramos por mol. La multiplicación, esto es mol, se cancela con mol y me queda gramos. Y de esta operación encontramos un valor de 147.96 gramos, ¿sí? Entonces no olvidar esta relación fundamental. Y bueno, continuamos. Dice, la estructura de Lewis es la representación de los
pues sabemos que hablamos de electrones. Cuando hablamos de estructuras de Lewis hablamos de los electrones, entonces no puede ser esta opción, ni puede ser esta opción. Ahora, la estructura de Lewis, así como puedes ver aquí, esto que son gráficos, ¿verdad? Entonces son gráficos que tenemos aquí, entonces tiene que ser un gráfico, es decir, es una figura, no es algo bidimensional. Bidimensional sería que estuviera X, Y, como si fuera una gráfica, y así lo haría, ¿no? Entonces simplemente es una representación gráfica de cómo se acomodan, bueno, no tanto que se acomoden los electrones, se distribuyen los electrones de valencia, es decir, los electrones de la última órbita, del último orbital, cómo se van a distribuir y prácticamente cómo forman el enlace químico, ¿no? Entonces, la estructura de Lewis es una representación gráfica de cómo se distribuyen los electrones de valencia. Ahora aquí se determina la composición porcentual del agua. Bueno, aquí nosotros lo que sabemos es que la molécula de agua, su peso molecular son 18 gramos por mol, ¿no? Si ponemos una base de un mol, es decir, tenemos 18 gramos de agua, ¿no? Ahora, esta molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno, entonces sería 2 gramos de hidrógeno. ¿Y cuántos? 16 gramos de oxígeno, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje de hidrógeno? Pues sería los 2 gramos que tiene como hidrógeno con respecto al total. Y esto nos quedaría por 100. Y esto nos quedaría 11.11%. Entonces de hidrógeno es 11%. Y pues por diferencia el 100% debe sumar, entonces 88 es el oxígeno. O puedes calcular el oxígeno como 16 gramos de oxígeno entre de 18 y nos va a dar 88%. Entonces es el inciso A. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, la A es el grupo de compuestos con propiedades semejantes, mientras que él define la estructura de una familia de compuestos y sus propiedades. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es la no puede ser nomenclatura, es el grupo de compuestos, no, tiene que ser la mientras que él dice se define la estructura, el grupo funcional define la estructura, entonces puede ser esto. Ahora puede ser nomenclatura, yo creo que diría que es la A, porque tiene que ser la función química, es el grupo de compuestos de propiedades semejantes. Con función química se refiere a la manera en la que trabajan, ¿no? Los alcoholes, las cetonas, los ácidos carboxílicos, pero en sí tienen un grupo funcional que es un carbono unido a un doble enlace con oxígeno o un doble enlace con oxígeno y otro oxígeno, y eso se llama grupo funcional. El grupo funcional define la estructura química, entonces tendría que ser el inciso A. Dice, selecciona la forma en la que se representa gráficamente una reacción química. Bueno, una reacción química se representa siempre con una ecuación química, ¿verdad? ¿Sí? No se usa una gráfica, no se usan compuestos y una operación, ¿no? Siempre dices A más B que da C, por ejemplo. Eso es una ecuación química, ¿sí? Entonces ahora tenemos, dice, en la ecuación ocurre la transferencia de electrones, donde se lleva a cabo entonces en la ecuación redox, ¿sí? La ecuación redox, cuando nosotros tenemos pérdida es oxidación y la ganancia es la reducción. Entonces es esto, ¿sí? Entonces hay que tener claro, la pérdida de electrones es oxidación. La ganancia es reducción. Y la ecuación o ese sistema se llama óxido-reducción o redox, re de reducción, ox de oxidación. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver reversibles y irreversibles. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces la 16 dice determine la fórmula mínima de un compuesto que pesa 83 gramos, de los cuales 34 son de azufre. Bueno, para ello entonces lo que nosotros tenemos que realizar es lo siguiente. Voy a borrar aquí un poquito y vamos a tratar de utilizar este espacio, pues es que ya no tenemos más. Sabemos nosotros entonces que tenemos 33.4 gramos de azufre, ¿sí? Y pues la diferencia, como el 83 es el total, pues son 50.1 gramos de oxígeno, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí es encontrar pues cuál es la composición, dice determine la fórmula mínima. Entonces nosotros al tener esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vamos a convertir a moles. Los moles de azufre serían 33.4. El azufre pesa 32.06. Como son gramos, nos va a quedar mol y vamos a calcular número de moles de oxígeno. 50.1, el oxígeno es 16 únicamente. Y de esto vamos a tener el siguiente resultado. 33.4 entre 32.06. 1.04. Y ahora 50.1 entre 16 nos da 3.1. Por lo tanto, nosotros podemos definir que la molécula va a tener esta estructura. De azufre aproximadamente 1 y de oxígeno aproximadamente 3. Entonces, la respuesta correcta es SO, S, un oxígeno 3 o sulfito, pero se llama ese compuesto. Entonces así se resuelve esto, fórmula mínima de un compuesto. En las otras clases de química, que yo también te invito a que lo revises, es decir, las otras áreas están un poquito más pesadas, pero es mejor que vayas preparado lo suficiente para tu examen de ingreso. No por el hecho de que vayas al área de biológicas y si estudias el área de físico-matemático, pues va a ser un error para nada. Va a ser mucha mejor preparación. En esa parte de esa guía sí trae muchos problemas de fórmula mínima de un compuesto. Bueno, la pregunta 17 dice, la ley de enuncia que el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son compatibles con la obtención de beneficios económicos y la sociedad. Bueno, tiene que estar relacionado esto con equilibrio ecológico. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de protección al medio ambiente, de un equilibrio ecológico, entonces tiene que ser esto. No tiene nada que ver con protección del humano, no es nada más medio ambiente porque nos dice sustentable y la sustentabilidad pues no es únicamente la parte importante porque también tiene que ver con la sociedad. Entonces es una ley más global y esa ley es el inciso A. ¿De acuerdo? Continuamos, dice determina el porcentaje de rendimiento que obtienes de tetraóxido de hierro, ¿no? Al reaccionar 25 gramos de hierro con 15 gramos de agua. Si el peso real del trióxido fue de 30 gramos. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Pues primero tenemos que identificar el reactivo limitante. Como te digo, si estás revisando esta guía, quieres revisar las demás guías de química para las otras áreas, está perfecto porque en las otras áreas he resuelto muchos problemas de reactivo limitante. Entonces, lo primero que tienes que ubicar es quién es el reactivo limitante. Y bueno, para ello vamos a partir de lo siguiente. Tenemos la reacción tiene que estar balanceada, ¿la está? Sí, está balanceada, entonces podemos proceder a trabajar con ella. Entonces nos vamos a preguntar primero, si yo tengo 25 gramos de hierro, ¿cuántos necesitaríamos de agua? Esa es la clave, ¿cuánto de agua necesitaríamos? Pues para transformar todo el hierro, si eso ocurriera. Entonces 25 gramos de hierro, ¿sí? Nosotros sabemos
que aquí podemos poner algo que se llama masa de combinación. ¿Y en qué consiste la masa de combinación? Pues que multiplico aquí por 3 el peso molecular del hierro. Sería 3 por 56. Estos serían 168. ¿Sí? 4 por el agua tiene un peso molecular de 18, aquí es 72. Este trióxido son 3 hierro, 3 por 56, más 4 por 60, más 4 por 16, 232. Y esto, el hidrógeno tiene 2, peso molecular 8. Entonces aquí podemos, esos numeritos de masa de combinación los podemos manejar como nosotros queramos. Entonces nosotros podemos decir 168 gramos de hierro. Podemos utilizar la unidad de gramo, kilo, lo que queramos. Pero arriba también va a ser 232 gramos. Bueno, estoy buscando primero la relación con agua. Entonces, 168 reaccionan con 72 de agua. Entonces aquí sería 72 gramos de agua. ¿Estás de acuerdo? Esta operación que estamos haciendo es 25 por 72 entre 168. Nos dice que para agotar el hierro, yo necesitaría haber agregado 10.71 gramos de agua. ¿Y cuánto agregaron según esto? Agregaron 15. ¿Qué quiere decir? Que yo solo necesito 10.71 de agua, pero agregaron 15 de agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua está en exceso. ¿De acuerdo? Si el agua está en exceso, entonces ¿cuál es el reactivo limitante? Pues el reactivo limitante es el hierro. Esto es muy importante porque el hierro, o con el reactivo limitante, es el que voy a trabajar toda la reacción química. Si yo me equivoco y selecciono mal el reactivo limitante, todos los cálculos que haga con la reacción van a ser erróneos. Entonces, bueno, ya teniendo el reactivo limitante hierro, pues ya la hicimos. Entonces ahora vamos a calcularlo. Dices, tengo 25 gramos de hierro y yo quiero saber cuánto van a producir de esto. ¿Por qué? Porque tengo que calcular lo teórico. ¿Cuánto se produce? Yo ya conozco cuánto fue en realidad lo que obtuvieron, pero teóricamente a partir de la reacción química, usando el reactivo limitante, yo puedo tener una idea de cuánto se puede producir. Y bueno, para ello sabemos que 168 gramos de hierro van a producir 232 gramos de este trióxido. Entonces hacemos la operación, 25 por 232 entre de 168 y nos da que teóricamente se van a producir 34.52 gramos. Pero nos dicen que en la realidad ellos pesaron 30 gramos. Entonces a eso le vamos a llamar rendimiento. El rendimiento de la reacción se define como la masa teórica entre mejor dicho, la masa real, ¿sí?, entre la masa teórica de algún reactivo o producto. Entonces la masa real dice que fue 30 gramos. La masa teórica debería ser 34.52 por 100. Y bueno, de eso nos queda un valor de 86.89%. ¿Sí? Entonces es el inciso C. Pues como puedes notarte, siempre tienes que identificar el reactivo limitante, hacer las operaciones de estequiometría, esto es en realidad estequiometría, y bueno, pues con ello seguir avanzando. ¿De acuerdo? Ahora nos dice selecciona el tipo de hibridación que se produce cuando los orbitales 2s se combinan formando 4 orbitales híbridos. Bueno, esto es teoría y te tendría que explicar cómo se hacen los orbitales y todo,
Pero cuando tenemos orbitales S que se combinan con orbitales P y generan 4 orbitales híbridos, estamos hablando de que se debe complementar 3 con 1, darían 4. Por eso es sp3, ¿de acuerdo? Porque va a dar 4 orbitales, es decir, 3 y 1 darían 4. ¿De acuerdo? Entonces son sp3. Esta parte teórica pues lo puedes revisar. Y por ejemplo cuando se combina con 1 y dan 2, dan 3 orbitales, pues sería sp2. Cuando dan 2 orbitales sería sp. Bueno, entonces vamos a continuar con la número 20. Nos dice relacionar el tipo de fórmula con la estructura química que le corresponde. Bueno, pues sabemos que existen en química diferentes tipos de fórmula, ¿no? La desarrollada es esta, ¿sí? Entonces quiere decir que la 3 es la A. Inmediatamente sabemos que el inciso A va a ser, ¿no? Porque ahí está la 3. La 3 es la A. Y bueno, entonces con esa situación ya sabemos, pero vamos a repasar. La desarrollada es que tú puedes visualizar los enlaces, digamos aquí, o cómo está más o menos. Hay otra que se llama condensada nada más, tiene cuántos carbonos y cuántos hidrógenos, ¿sí? Hay otra que está semidesarrollada, es esta. No representa todos los enlaces como tal, pero sí la secuencia. Y esta que dice taquigráfica es esta nueva forma de presentar. Sabes que en cada puntito aquí, en cada intersección hay un carbono. ¿De acuerdo? Pues bueno, entonces esto es el inciso A. La 21 nos dice identificar el nombre de la siguiente reacción química. Tenemos un benceno con cloro, con un catalizador. Y si tú ves, esto se llama clorobenceno. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos agregando una sustancia. ¿Qué sustancia estamos agregando aquí? Un halógeno, ¿no? Los halógenos son cloro, yodo, flúor. Entonces no estoy metiendo un nitrato, no es nitración. Alquilación quiere decir que estamos haciendo una molécula con más ramificaciones. Sulfonación, que aquí hubiera un SO3, pero no lo hay. Entonces lo único que estoy es halogenando. Es una halogenación. O estoy metiendo un cloro, o estoy metiendo un yodo, pegando un yodo a ese benceno. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a continuar. El número 22 nos pide asociar la función orgánica con su compuesto representativo. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo está la distribución de oxígeno. Por ejemplo, esta es una acetona. ¿Por qué? Porque el carbono tiene doble enlace y tiene un grupo funcional que le llamemos R y aquí R. Y se ve claramente, ¿sí? Ahora fíjate, el ácido carboxílico también tiene lo mismo. La diferencia es que el ácido carboxílico cierra con un grupo OH. O sea, tiene el oxígeno, sí, pero también tiene el grupo OH. Entonces eso es un ácido carboxílico. Ahora, un aldehído también es muy similar, pero el aldehído cierra con un hidrógeno, nada más tiene un oxígeno. Entonces el aldehído es este. Y tenemos un éster. El éster tiene esta situación, tiene esto, tiene un oxígeno y tiene otro radical, ¿sí? A diferencia del ácido carboxílico que cierra con OH o el aldehído que cierra con hidrógeno. Este tiene dos oxígenos, pero también tiene otro radical, que aquí lo puedes observar. Entonces este es el éster. Y bueno, de esta pregunta entonces la acetona 3 es la A. Y conociendo la acetona ya la hiciste porque la 3 es la A. ¿De acuerdo? Es la única que trae la diferencia. Ahora vamos a identificar los compuestos acíclicos. Acuérdate que un compuesto acíclico es aquel que no presenta ciclos. Este es cíclico, no puede ser. Este también es un ciclo,
¿sí? Esto también es un ciclo. Entonces el acíclico es aquel que no presenta ciclos y por lo tanto tendría que ser esto. Entonces acuérdate, cíclicos presentan un ciclo. Es decir, puede ser ciclopentano, así, ciclohexano, ¿sí? Etcétera. Y acíclico no presenta ciclos, entonces es el C. Ahora nos dice, identifica el método de obtención de alquenos. Bueno, el único método de obtención de alquenos es la deshidratación, ¿sí? La deshidratación de los alcoholes. Entonces, cuando hablas de hidrogenar, en lugar de formar un doble enlace para obtener alquenos, vas a obtener alcanos, por ello no puede ser. Cuando tú deshidrogenas un halogenuro de alquilo, puedes tener un doble enlace, sí, pero halogenado, y aquí te dicen alquenos nada más. Entonces la respuesta es deshidrogenar los alcoholes. Esa es la... Porque cuando tú deshidratas el alcohol le quitas la parte como digamos de agua, un hidrógeno, y esto lo desprendes en forma de agua y te queda pues un alqueno puro. A eso se llama deshidratación, es decir, le quitas el agua. Ahora vamos a ver el 25, dice identifica la estructura química del ácido fórmico. Es un ácido carboxílico el ácido fórmico. Entonces, todos tienen un ácido fórmico, sí, todos son, pero el ácido fórmico, ¿sí? Se le conoce como ácido metanoico. Entonces el ácido fórmico tendría que ser ¿verdad? Es un metano con la estructura del ácido carboxílico, porque este sería etanoico o acético, ¿sí? Este sería etanoico, este sería propanoico y butanoico. Entonces metanoico o ácido fórmico, no te lo dicen, pero este es metanoico, o está relacionado con el veneno de las hormigas, bueno, como que la saliva de las hormigas, ¿sí? Entonces ese es el inciso A. Ahora dice, identifica el tipo de ruptura que se observa en la siguiente imagen. Aquí tienes que tomar en cuenta que cuando se tiene una molécula química o una combinación de dos elementos, estos en algún momento se pueden separar, se puede romper este enlace que ves aquí. Y la pregunta es, ¿ese enlace químico está formado por electrones? Sí. ¿Con quién se van los electrones? Aquí, como puedes notar, ese par de electrones que se ve aquí en este pequeño enlace se los quedó totalmente aquí el anión. El otro no se llevó electrones. Por lo tanto, hay dos tipos de rompimiento, solamente homolíticos o heterolíticos. ¿De acuerdo? Entonces la ruptura heterolítica es cuando uno de los dos se lleva todos los electrones. Y el rompimiento homolítico es cuando cada uno se lleva un electrón de ese enlace. Entonces, en este caso, tendríamos un rompimiento heterolítico donde uno se lleva los dos electrones que forman ese enlace. Si se llevara uno y uno sería homolítico, ¿de acuerdo? Nucleofílico y electrofílico es otra cosa. Eso lo ves en tipos de reacciones orgánicas, en donde te está diciendo cuánto va a aportar, qué puede aportar un grupo que va a entrar a la estructura orgánica. Tiene electrones, es nucleófilo. No tiene electrones o es deficiente de electrones, se llama electrófilo. ¿De acuerdo? Entonces esto es heterolítico. Y bueno, continuamos. Dice, las reacciones D son características del benceno en los ensayos de adición de bromo y de oxidación. Cuando hablamos de bromo estamos hablando de pudiera ser una halogenación, porque el bromo es un halógeno. Pero dice, las reacciones D son características del benceno.
Debido a su estructura de resonancia en los ensayos, como que no tiene lógica. Debido a sus dobles enlaces, no. Debido a que no reacciona. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que es el inciso C. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un benceno, siempre, de hecho, los temas se llaman reacciones de sustitución. Y entonces tú lo haces reaccionar y puedes sustituir. Aquí en el benceno puedes poner un nitro, un grupo amino. Son de sustitución esas reacciones, ¿sí? Entonces puedo sustituir un bromo, un cloro, puedo sustituir pues una parte de ese benceno. Generalmente se sustituye un hidrógeno de esa estructura por un grupo nitro, por un grupo cloro, por un bromo, por otras cosas. Entonces son reacciones de sustitución. ¿Sí? Y ahora se identifica los productos que se obtienen en la siguiente reacción química. Bueno, aquí cuando tenemos esto se llama mezcla nitrante, si mal no me equivoco. Esta mezcla nitrante, ¿sí?, lo que va a hacer es que un grupo nitro va a entrar al sistema. Por eso se utiliza ácido sulfúrico, es catalizador, pero esa mezcla nitrante da un grupo NO2 como resultado, que ese grupo NO2 entra aquí. Entonces el resultado tendría que ser el inciso D. ¿De acuerdo? Se llama mezcla nitrante o nitración. Ahora en el 29 dice, él representa a los átomos, iones, moléculas o partículas. Se dice el número de Avogadro, ¿verdad? El número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23. No es el mol. El mol es una definición de cantidad de sustancia. Aquí simplemente el número de Avogadro representa tal número de moléculas, iones, partículas. ¿De acuerdo? Entonces eso es el número de Avogadro. El 30 nos dice el volumen de una masa gaseosa a temperatura constante y bajo la presión de 0.97 atmósferas es de 5 litros. Determina el volumen cuando la presión es de 2 atmósferas. Pues bueno, aquí para resolver este ejercicio, nunca olvides que Pancho Villa no llegó a Torreón. ¿Sí? Entonces es la ley de los gases ideales. ¿Qué pasa si le ponemos P1, N1, RT1? Y tenemos presión 2, volumen 2, N2, R. Y los dividimos. Si consideramos que es la misma cantidad de moles que hay y masa, pues nos va a quedar la ley general. P1, B1, ¿sí? Entre de presión 2, volumen 2, T1, T2. Esa sería la ley general. Y pues nos pide únicamente el volumen 2, ¿no? Entonces el volumen 2 dice además que la temperatura es constante, o sea, T1 y T2 son iguales, pues entonces me quedaría P1, B1 es igual a P2, volumen 2. Y si ya tenemos, nos pide el volumen 2 dado presión 1, que sería 0.97 atmósferas. Volumen 1 es 5 litros. Aquí es muy importante tener la temperatura en Kelvin nada más. Entonces ahora aquí sería entre la presión 2, 1.2 atmósferas. Se cancela atmósferas y de este resultado obtenemos el valor de 4.04 litros. Entonces aquí tenemos el inciso B. ¿De acuerdo? Tienes que tener mucho cuidado en estas fórmulas nada más de manejar la temperatura en Kelvin. La presión la puedes manejar en milímetros, en atmósfera, como tú quieras. El volumen en litros, centímetros cúbicos, como quieras. Pero la temperatura sí en grados Kelvin. Ahora dice identificar la ley que se describe aquí. ¿Sí? Esta ley surge, como yo te comentaba, P1, B1, ¿sí?, entre de presión 2, volumen 2 es igual a T1 entre T2. ¿Qué observas aquí? Para tener este valor, tú tuviste que considerar que volumen 1 y volumen 2 es igual, para que nos quede esto, ¿verdad?
Bueno, dentro de las leyes que tenemos, la ley de Charles está relacionada y nos dice que P es constante. Este no es el caso, la presión es variable, entonces no es la ley de Charles el resultado. La ley de Gay-Lussac se dice que es a volumen constante. Entonces ya viste, sí es la ley de Gay-Lussac porque el volumen es el mismo. La ley de Boyle está relacionada a un proceso donde T es constante. Entonces no puede ser, y combinada de los gases, pues todo es variable, nada es constante. ¿Sí? Entonces la respuesta correcta es Gay-Lussac. El volumen es constante. Si el volumen es constante, lo que va a quedar dependiendo es la otra variable, que es presión-volumen. Acuérdate que son tres variables: presión, volumen y temperatura. Si tú fijas volumen, te queda presión y temperatura. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos con la número 32. Nos dice seleccione el número de moléculas que contiene el amoníaco en condiciones normales, ¿sí?, de temperatura y presión. Pues bueno, en condiciones normales esto es un mol. Y recordamos que un mol es igual al número de Avogadro y son 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o lo que nosotros queramos comentar. Entonces el 32 es el inciso B. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos con el 33. Nos dice relaciona el tipo de sistema termodinámico con su respectivo ejemplo. Luego puedes decir que el sistema aislado es este termo. ¿Por qué? Porque impide que pase calor. Un sistema abierto puede ser por ejemplo, el agua. Y un sistema cerrado puede ser la lata. O sea, está cerrado por alguna manera con el medio, con el sistema, ¿no?, con todo lo que los alrededores. Pero puede intercambiar masa, puede intercambiar energía. Entonces, pero el que está aislado es esto, porque está totalmente sellado, aislado. Entonces el 3 es la B. Entonces tiene que ser, con eso nada más que tengas claro que tu termo es un sistema aislado, porque no permite manejo de calor, es eso. Un sistema abierto tendría que ser el C, ¿no? Totalmente abierto. Aquí puede transferir energía, entra materia, entra energía. Un sistema cerrado, pues nada más puede entrar tal vez aquí un sistema, es una lata y probablemente nada más está cerrado, pero puede transferir energía aquí. A diferencia del aislado, pues que todo esto son paredes adiabáticas. Entonces es el inciso B. Ahora dice el hexafluoruro de azufre es un gas incoloro e inodoro muy poco reactivo. Determina la presión ejercida en atmósferas por 1.42 moles de gas en un recipiente a una temperatura. Bueno, aquí te comentaban que tú puedes tener la ley general de los gases ideales, PV igual a nRT. N es el número de moles, entonces ya lo tenemos. Entonces, R ya lo conoces. T es la temperatura. El volumen dice es de 2.03 litros, pues nos pide la presión. Entonces va a ser nRT entre D, B. N es 1.42 mol, R es 0.082 atmósfera litro, mol Kelvin es la constante de los gases. Aquí sería 185 más 273.15 grados Kelvin, es temperatura absoluta. Y el volumen aquí es 2.03 litros. Cancelamos unidades, Kelvin, mol y me va a quedar atmósfera. Este dato o este resultado queda 26.3 atmósferas. Entonces es el inciso B, ¿de acuerdo? Entonces son 26.3 atmósferas. Ahora dice 35, dice la es un método de laboratorio que se utiliza para determinar la concentración de un reactivo problema usando un reactivo de concentración y volumen conocido. Eso es
la titulación. En la titulación tú colocas una bureta, ¿sí? Y aquí tienes un matracito en donde estás haciendo una situación definida, pero tú conoces la concentración de este reactivo y obviamente al estar en una bureta puedes saber cuánto volumen requieres. Entonces eso es una titulación o valoración. ¿De acuerdo? Y ahora nos dice identifica el tipo de celda. Bueno, aquí hay dos tipos de celda. Puede ser una celda electrolítica, puede ser una celda galvánica. ¿Sí? Una celda electrolítica es aquella que necesita energía para llevarse a cabo y una celda galvánica es que genera energía. La celda galvánica, la más característica es la pila de Daniel. ¿Sí? Aquí tendríamos que tener pues algo que genera, ¿no? Si fuera algo generador, veríamos la flecha hacia acá que está generando en automática corriente, pero ahí no se ve que se forma la aguja. Tiene que decirse que es electrolítica, que va a necesitar energía para llevarse a cabo. Como te comento, una celda galvánica es la famosa pila de Daniel, donde te ponen hasta aquí que genera 1.1 volt. Genera voltaje. Entonces aquí, como puedes notar, necesitas potencial y como ves la aguja no se mueve de la corriente. ¿Por qué? Porque no produce corriente de manera espontánea. Muy probablemente la necesita. Ahora nos vamos con la 37. Dice la es el estudio de las transformaciones de la energía calorífica en las reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, nosotros es el estudio de la energía calorífica. ¿Sí? Es decir, habla de calor, de termo. Entonces es termoquímica. No es termodinámica, porque la termodinámica habla de cómo se transforma la energía en trabajo. ¿Sí? En cambio, la termoquímica es todo ese calor que genera una reacción química, cómo lo puedes cuantificar. Eso es la termoquímica. Ahora dice determinar el calor liberado en la combustión de 5 gramos de metano. Bueno, el calor que se libera, pues es el cambio de entalpía prácticamente. Por ello, si el calor es positivo, la reacción es endotérmica. Si es negativo, es exotérmica, libera calor. Aquí en este caso la entalpía es negativa. Nos dice que libera energía, o sea, este proceso es exotérmico. Una combustión es exotérmica. ¿Qué es lo que ocurre en el motor del escape? En el automóvil también, en el motor. Los gases salen calientes porque libera energía. Entonces, ¿cómo calculamos el calor? Pues va a ser la entalpía multiplicado por el número de moles. Y dice que son 5 gramos de metano. Entonces, ¿cuántos moles de metano? Pues la masa de metano entre el peso molecular del metano. Son 5 gramos, el peso molecular del metano son 4 hidrógenos y un carbono es 12, 16 por mol. Entonces son 5/16 de mol. Y entonces el calor va a ser el delta H menos 890.3 kilojoule, que esto siempre está por cada mol de metano, pues va a ser por 5/16 mol de metano. ¿Sí? Entonces este resultado nos va a quedar 278.21 kilojoule. ¿Sí? Entonces es el inciso C. ¿De acuerdo? Si fuera una mol sería 890, pero pues es menos, solo 5 gramos en moles, 5/16. ¿De acuerdo? Eso es la cantidad de calor y precisamente esto estudia la termoquímica, cuánto calor se libera por una determinada masa que metiste a un calorímetro donde se lleva a cabo una combustión. En la 39 nos dice el calor que se libera al quemar totalmente una mol de una sustancia en presencia de oxígeno se denomina calor de combustión, porque habla de quemar, de transformar a CO2. ¿Sí?
el calor de la reacción se denomina entalpía, ¿sí? Pero esto es calor de combustión. Ahora dice el 40, los son sustancias que en solución acuosa conducen la electricidad. Bueno, pues eso son los electrolitos, ¿no? Son las especies que al ionizarse en un medio acuoso, pues van a permitir el paso de la corriente eléctrica. Es el típico experimento donde colocabas una pila, ¿sí? Aquí tenías una fuente de voltaje, aquí un sistema que estaba en electrolito, un alambre, otro alambre y aquí había una sustancia. Aquí conectabas un foquito, ¿sí? Como una lámpara, y si había un encendido, pues era electrolito, si no, no era electrolito. Pues bueno, con eso terminamos estas 40 preguntas, pero vamos a pasar con las siguientes 35 preguntas relacionadas con la ciencia biológica. Esto corresponde más que nada a la parte de la guía del 2022. Entonces vamos a continuar, como siempre te digo, es importante pues estudiarle, ¿no? Estudiarle, entre más reactivos estudies, más vas a mejorar tu capacidad de razonamiento. Y bueno, pues nos vamos con la primera pregunta. Dice, selecciona las siguientes teorías. ¿Cuál no cumple la regla del octeto? Un ácido de Arrhenius. Bueno, ¿qué es el ácido de Arrhenius? Arrhenius nos dice que un ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, es una especie que forma protones, ¿verdad? Al disociarse, ¿sí? Pero si ves este ácido, pues sí va a cumplir con la teoría del octeto, porque hay un cloro y un hidrógeno. Haz de cuenta que vas a tener el cloro, tiene 7 electrones y va a compartir con el hidrógeno va a tener sus 2 electrones y el cloro. Este cumple. Una base de Arrhenius también va a cumplir, una base de Arrhenius es el agua. Y entonces, ¿por qué? Porque puede al disociarse da OH, por ejemplo, perdón, entonces es NaOH. Esa es una base de Arrhenius que al disociarse genera OH. Y esto pues cumple la regla del octeto. Si tú haces esto, pues va a quedar sodio que comparte con el oxígeno, aquí quedan 4, aquí comparte con el hidrógeno y ahí están los 8. Sí cumple. Un ácido de Lewis es, por ejemplo, un metal que tiene algo que se llama cobre 2+, que necesita electrones. Entonces, al tener 2+, significa que tiene una deficiencia de electrones, por lo tanto no va a cumplir la regla del octeto, ¿sí? Y la base de Lewis puede ser el amoníaco, ¿sí? Es una base que puede donar protones, entonces este sí va a cumplir, más porque el nitrógeno tiene 2 electrones libres, aquí comparte con el hidrógeno, comparte con un hidrógeno y comparte con otro hidrógeno. Cumple el octeto. Solamente los ácidos de Lewis no van a cumplir porque son deficientes de electrones, es decir, no tienen todos sus electrones, ¿de acuerdo? Por esa razón es un ácido de Lewis. Ahora nos vamos, dice, relaciona la estructura química con su grupo funcional. Bueno, pues ya hemos trabajado abundantemente esto. Esto tiene que ser la acetona, ¿estás de acuerdo? Aquí está un radical, aquí está otro radical y este carbono lo puedes ver así, aunque no lo desglose, ¿sí? Esta es la acetona. Ahora el aldehído te dije que cierra, el hidrógeno cierra, el ácido carboxílico tiene algún grupo que cierra como OH y esto se llama amida, tiene un nitrógeno y un oxígeno, es amida. Si no tuviera el oxígeno sería amina. Entonces, bueno, ya sabemos, con que identifiques bien el 4, que es la A, ya la hiciste, porque es una acetona y entonces el inciso 2 es la A. ¿De acuerdo? Si no, a ver, no, 4 es la D, ¿verdad? Perdón, 4 es la D, entonces aquí está, es una acetona. Entonces este es el inciso C, perdón.
Ahora dice, al reaccionar el ácido clorhídrico con el hidróxido de magnesio se forma. Bueno, ¿es un ácido? Sí. ¿Es una base? Sí. ¿Qué nos va a formar siempre? Una sal con agua. Entonces tiene que ser una sal. Tiene que ser esto. Pero si lo quieres escribir, sería ácido clorhídrico más magnesio MgOH. Y recuerda que va a formar agua. Y la sal aquí sería MgCl2. Es análogo como al sistema ácido clorhídrico más hidróxido de sodio. Se forma agua también, pero aquí se forma NaCl. ¿Sí? Entonces se forma una sal y agua y son los productos de neutralización. Ahora nos dice, selecciona el nombre químico que postuló la masa, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es Lavoisier. ¿Sí? Es de donde surge el balance de una reacción química, o la masa no se crea ni se destruye. ¿Sí? Pues entonces, de acuerdo con esto, pues vamos a continuar. Dice, se neutralizan 25 mililitros de solución normal. Bueno, aquí te tengo que decir algo. Cuando hables de normalidad, mientras hables de normalidad se cumple esta expresión matemática, ¿sí? Y en la guía del Politécnico siempre viene así, de normalidad, pero si no viniera así, por ejemplo, que dijeras molaridad por A1, volumen 1, molaridad por A2, volumen 2. ¿Qué es A2? Es el número de protones, electrones de la especie. De hecho, esto es la normalidad. Esto es el término normalidad. ¿Sí? Si quieres saber un poco más la diferencia entre molaridad y normalidad, visita mi canal. Ahí tengo un apartado de una lista de reproducción que se llama química ambiental, y ahí vas a encontrar la diferencia, videos donde se trabaja con molaridad, con normalidad. Pero en la guía del Politécnico siempre maneja normalidad, entonces puedes quedar tranquilo porque esta es la fórmula que siempre se va a cumplir. Entonces dices, tengo 25 mililitros de 0.6 normal y se gastaron 62 de un hidróxido. Entonces puedes decir N1 para mí es 0.6 normal. Volumen 1 fueron 25 mililitros. Volumen 2 fueron 62.5 mililitros. No conozco la normalidad 2. Despejamos, me queda N1, B1 entre D, B2. Normalidad 1.6, volumen 1, 25 mililitros. ¿Sí? Y aquí sería 62.5 mililitros. El resultado es 0.24 normal. Entonces este es el resultado. En realidad tú estás llevando a cabo una reacción que se llama ácido nítrico más CaOH. Esto te tendría que dar una sal de agua, una sal que sería CaNO3 2 más agua. ¿Sí? Esta sería la reacción química que estás llevando a cabo. Pero esta es la fórmula más rápida para calcular. Esto se llama volumetría. Ácido base. ¿Sí? Entonces tú puedes revisar las otras guías que he resuelto, y ahí vienen más ejemplos de la guía del Politécnico, y siempre trabajan con esta fórmula. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero haya quedado claro y vamos a continuar. Dice, calcula el pOH de una solución cuya concentración de iones OH e indica el tipo de solución. Bueno, sabemos que el pH es menos logaritmo de H más. Y también conocemos que el pOH es menos logaritmo de OH, de concentración. Y también sabemos que pH más pOH es igual a 14. Y tenemos una escala de pH en donde 7 es neutro,
mayor a 7 es alcalino o fuerte puede ser, y aquí es ácido. Entre más cerca esté aquí es ácido débil. Entre más cerca esté del 7, entre más cerca esté del 0, es un ácido fuerte. Por el contrario, aquí entre más cerca estoy del 7 es una base débil. Y entre más cercano esté al 14 es una base fuerte. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el pOH. El pOH es menos logaritmo. Dice 1 por 10 a la menos 2. Esto nos va a quedar menos 2 por menos 1. Nos va a quedar un pOH de 2. Entonces el pH es 14 menos pOH. Entonces es 14 menos 2 es 12. Si el pH es 12 es una base, ¿verdad? Y es fuerte, es alcalino. Entonces es una base fuerte, ¿sí? Y el pOH es 2. ¿De acuerdo? Entonces ya con ello queda más claro este ejercicio. En el número 7 nos pide relacionar la estructura química con un grupo funcional. Nuevamente sabemos que este es un alcohol, ¿sí? No puede ser una acetona. ¿Cuál es la diferencia? Un aldehído. El aldehído tiene el doble enlace y termina con el hidrógeno. El alcohol simplemente termina como OH. El ácido carboxílico tiene el doble enlace y termina con OH, ¿sí? Y hay otra expresión, el carbono puede tener doble enlace, tiene un oxígeno y tiene otra parte, eso se llama éster, ¿sí? Y hay algo que puede estar un oxígeno en medio de dos radicales, este se llama éter. Entonces este es un éter, este es un alcohol, esto tiene un nitrógeno, es amina, si tuviera un oxígeno sería amida, ¿sí? Entonces amina y esto es un éster, ¿de acuerdo? Entonces con que sepas que es un alcohol, el primero se llama metanol, uno es la D, pues ya descartas esto y descartas esto, ¿no? Ahora sabes que es una amina porque tiene nitrógeno, la 3 es la C, entonces la 3 es la C y ya sabes que este es el inciso, porque aquí la 3 es la B, dice, entonces tampoco puede ser. Entonces con que conozcas que es un alcohol y una amina ya es más que suficiente. ¿De acuerdo? El 7 es el inciso B. Y ahora nos dice el agente es el compuesto que al reducirse y provoca que otro se oxide. Entonces, el que se reduce dijimos que es un agente oxidante, ¿sí? Al reducirse gana electrones. Entonces, el agente oxidante al reducirse gana electrones y provoca que alguien más los pierda, ¿sí? O sea que lo oxida. Por ejemplo, el oxígeno oxida un clavo. El oxígeno es un oxidante, ¿sí? Entonces provoca que se oxide el hierro, que pierda electrones. Entonces, de esa manera sabemos que esta es la respuesta. Ahora dice identificar los números de oxidación de los elementos subrayados. Aquí es esto, el número de oxidación, sabemos que el hidrógeno tiene que ser 1 siempre por default, entonces aquí es menos 3. El oxígeno siempre es menos 2 por 2, 4, aquí tiene que ser 4. Aquí es menos 2 por 7, 14, este siempre es 1, es en el grupo 1 el potasio, esto tiene que ser 6. Esto es menos 2 por 4, 8, 1, esto es más 6. Entonces el número de oxidación es menos 3 más 4, menos 3 más 4. Entonces este aquí, 6 y 6, ¿de acuerdo? Entonces la 9 es el inciso D. Ahora dice, la ley D postula que el volumen de un gas varía directamente proporcional con el número de moléculas y la temperatura absoluta e inversamente proporcional con la presión. Entonces tenemos el volumen de un gas, PV igual a nRT,
Dice el volumen es directamente proporcional al número de moléculas n, R es la proporcionalidad a la temperatura e inversamente a la presión. Es como si despejáramos. Entonces es la ley de los gases ideales, ¿no? Eso es lo que postula, la ley de los gases ideales. Es como si despejáramos volumen, ¿vale? ¿Y a qué principio se refiere la primera ley de la termodinámica? Bueno, a la conservación de la energía. Acuérdate que toda la energía se convierte en energía interna y en calor y en trabajo, ¿de acuerdo? Entonces esa es la primera ley de la termodinámica. Dice seleccionar de los siguientes procesos cuál corresponde a un cambio físico, es decir, no hay transformación. La fotosíntesis hay transformación. La saponificación, así se produce el jabón. La combustión, se quema un combustible. Entonces es la sublimación, nada más. Dice, el enlace se forma por transferencia de electrones del átomo metálico al no metálico. Bueno, es un enlace iónico. Por ejemplo, puede ser NaCl, un metálico a un no metal, ¿sí? Y es una transferencia de electrones. Identifica el número de pares electrónicos compartidos entre el carbono y el nitrógeno, dice, en la fórmula de Lewis del ácido cianhídrico. ¿Cuáles son los compartidos? 1, 2, son 3 pares de electrones, los que se comparten, ¿sí? Luego dice, el enlace se presenta cuando se comparten electrones, dos átomos del mismo elemento, cuya diferencia de electronegatividad es 0. Por ejemplo, pudiera ser hidrógeno, flúor. Entonces un enlace covalente puro. No es polar, porque polar debería tener un oxígeno, un nitrógeno, y generalmente son entre dos átomos diferentes, pero aquí dice dos átomos del mismo elemento. Entonces son enlaces covalentes puros. Identifica el tipo de reacción de la siguiente ecuación química. Bueno, sabemos que tenemos sodio con ácido. Fíjate qué hace. El sodio intercambia el hidrógeno y el hidrógeno sale. Entonces es de una simple sustitución o de una sustitución. No puede ser de síntesis, porque síntesis es que yo tengo dos reactivos y produzco una única especie. Descomposición es que yo puedo tener C y la descompongo en A más B. Entonces es de simple sustitución. Uno de estos se sustituye y el otro se desplaza. ¿De acuerdo? Entonces hay de doble sustitución también, pero aquí es de sustitución simple. Identifica el tipo de reacción de la siguiente ecuación química. Fíjate qué es lo que contiene. Tenemos hidrocarburo, oxígeno, damos CO2 y agua. Entonces son de combustión. El calor está de este lado. ¿Qué quiere decir? Que se libera calor. Entonces es exotérmica, libera calor. Si aquí tuviera la palabra calor, ¿qué quiere decir? Que necesita calor y sería endotérmica. ¿De acuerdo? Entonces esta reacción es de combustión y es exotérmica. En la 18 dice relaciona el tipo de enlace con algunas propiedades. Bueno, acuérdate que el enlace iónico conduce la electricidad. Por ejemplo, tienes cloruro de sodio, que es un compuesto que tiene enlace iónico, lo disuelves en agua y conduce la electricidad. El enlace metálico conduce la electricidad, obviamente en su estado sólido. Por ejemplo, el cobre metálico, bueno, cobre como puro, pues va a conducir electricidad, pero en estado sólido. Y covalente, pues se funde a temperatura baja. Entonces, con que tengamos que la 3 es la A, ya la hiciste, ¿sí? Que es un proceso iónico, o sea que un enlace iónico como la sal nada más, la disuelves en agua y puedes conducir corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y ahora la 19 nos dice asociar la fórmula con su función química. Con que tengas claro que esto es un hidróxido y se llama hidróxido de sodio, ya la hiciste. La 3 tiene que ser la B, entonces descartas estas dos
Y ahora vamos a ver qué es un hidrácido. Un hidrácido debe tener hidrógeno, ¿sí? De entrada, con un contraión que tendría que ser este. Ahora, un óxido no metálico. Este es un óxido no metálico, es decir, el carbono es un no metal. Y la oxisal es una sal que tiene oxígeno. Esto es una sal, sulfato de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿quién sería? Con que sepas que es un hidrácido, que es el ácido clorhídrico, la 2 es la C y la 3 es la B. Entonces la 19 es el inciso D. ¿De acuerdo? Entonces tener claro bien que es un hidróxido, que es un hidrácido, que tiene protones, es un ácido generalmente. Una oxisal, que simplemente es una sal que contiene un metal alcalino como el calcio. Y un óxido no metálico pues tiene oxígeno con un no metal como lo es el carbono. Ahora ahí se relaciona el número señalado del compuesto con su número de oxidación. Bueno, aquí no sabemos cuál es el compuesto, la verdad, pero pues vamos a considerar que se refiere al átomo central. Aquí, por ejemplo, tendría que ser menos 2 por 7, 14 más 1. Entonces aquí es más 6. El cromo es más 6. ¿Sí? Entonces el 1 tendría que ser la C. Ahora en el átomo central, este sería menos 2 por 4 menos 8 más 1. Aquí tendría que ser más 7. Entonces la 2 sería la D. Tendría que ser el inciso A. ¿De acuerdo? Ahora nos dice calcula la presión cuando se eleva la temperatura al doble. Si la presión de un gas es de 100 a una temperatura de 200. Bueno, entonces lo que nos está diciendo es que P1, volumen 1, entre presión 2, dice calcula la presión cuando se eleva la temperatura al doble. Entonces tenemos la ley de Charles, presión 1, presión 2, este era T1, T2, ¿sí? Si mal no recuerdo, o a ver, no olvidar que sería P1, B1 entre presión 2, B2, temperatura 1, temperatura 2. Esa es la ley general. Y entonces dice que la temperatura 2 se vuelve calcular la presión. Entonces si tú calculas la presión 2, sería presión 1, volumen 1, temperatura 2, entre volumen 2, temperatura 1. Si la temperatura se duplica, ¿sí? Sería 2 veces T1, ¿verdad? Y aquí tenemos T1 entre volumen 2. Se cancela. Si el volumen 1 y el volumen 2 son iguales, me va a quedar que la presión 2 se va a duplicar. Va a ser doble, 2 veces P1 también. ¿Cuánto vale P1? 100. Entonces son 100 kilopascales. Y entonces aquí voy a tener 200 kilopascales. Entonces sería 200. O sea, la temperatura se va a duplicar. Sí. Se va a ir a 400 Kelvin, pero la presión, de acuerdo con los datos, se va a hacer al doble. ¿De acuerdo? Manteniendo volumen constante. ¿Sí? Es decir, un sistema cerrado, algo rígido, que no se puede, como un tanque de almacenamiento de gas. Lo calienta, sigue estando el mismo volumen. Si la temperatura se duplica, la presión también se duplica. ¿De acuerdo? 22, que se calcular el volumen en litros que ocupa un mol de oxígeno cuyo peso es tanto. Bueno, sabemos nosotros que un mol de cualquier sustancia es 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas, etc. Pero eso, si lo haces con PV igual a nRT, puedes demostrar que el volumen nRT entre dP, si es un mol, ¿sí? 0.082 atmósfera por litro mol Kelvin,
298.15 grados Kelvin, que sería 25 grados centígrados. Una atmósfera. Dice normales de presión. Entonces las condiciones normales de presión, normal quiere decir 0 grados centígrados de 273. En cambio, una condición de referencia es 25 grados centígrados. 0.082 por 273.15. Y entonces son 22.4 litros. ¿De acuerdo? Entonces generalmente a veces te dicen que el volumen de un gas ideal es 22.4 litros. ¿Sí? Entonces así tenemos en normales, acuérdate, condiciones normales son 0 grados centígrados, una atmósfera de presión. Y condiciones de referencia son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Generalmente las condiciones de referencia vienen en tablas de entalpías y dicen 25 grados centígrados. Pero aquí es normales, que quiere decir que es 0 grados centígrados. Ahora nos dice, selecciona las condiciones normales de temperatura y presión normales. Entonces ya sabes que 0 grados centígrados o 273 Kelvin y una atmósfera de presión. ¿Sí? Dice, relaciona la función química, ¿sí?, con el compuesto nuevamente. Con que sepas que es un hidruro, sabes que es un metal con hidrógeno. Ya la hiciste. Un óxido metálico tiene oxígeno y un metal. El metal alcalino es el sodio. Un oxiácido es un ácido que tiene oxígeno. Este es un ácido, ¿no? El ácido sulfúrico. Una sal binaria, que quiere decir que es una sal formada por dos elementos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, con que sepas que es un oxiácido, un hidrácido, acuérdate, es el ácido clorhídrico. Un oxiácido es algo que tiene oxígeno, es un ácido con oxígeno. Con que sepas el hidruro, te digo, el 2 es la D. El 2 tiene que ser la D. Aquí está. ¿Sí? Entonces el 24 es el C. Ahora dice, se llama al último electrón de un átomo que ocupa, bueno, ese electrón se llama diferencial. Cuando haces configuración electrónica, esa última flechita que queda es la que aquí establece el enlace químico. Se llama electrón diferencial o es el último electrón. Estado basal, nada más como son los niveles electrónicos. Si todo está distribuido bien electrónicamente, es eso estado basal. Si tú lo calientas, le haces algo, pues que brinque un electrón de un nivel a otro, eso se llama estado excitado. Entonces, sabemos que es electrón diferencial. Identifica el tipo de enlace que presenta una sal binaria. Generalmente es iónico. Una sal binaria puede ser NaCl, ¿sí? Generalmente, ¿sí? O como este caso que viene aquí, bromo y aluminio. También va a ser iónico, porque el bromo tiene una electronegatividad más alta que el aluminio. El 27 se identifica la ecuación química del elemento que se oxida. Bueno, para identificar esto, nosotros tenemos que colocar números de oxidación. Entonces aquí es menos 2 por 1, aquí más 1. Este es el azufre elemental es 0, el cloro es menos 1, esto es más 1. Menos 1, esto es más 2. Aquí sería menos 2 más 1, menos 1 más 1. Menos 2 más 1 más 7. Y fíjate, el manganeso pasa de más 7 a 2 más. El azufre pasa de menos 2 a azufre 0. La pregunta es el elemento que se oxida. ¿Quién aumenta su número de oxidación? Pues si este es el 0, este está en menos 2 y va a pasar a 0. Aquí aumentas, ¿verdad?
Y por ejemplo este que está de 7 y que estaba aquí como 7 baja a 2, así disminuye. Entonces el que aumenta su número de oxidación es el azufre. O el azufre se oxida, en otras palabras. ¿De acuerdo? Identifica el número de oxidación del cromo en el siguiente compuesto. Bueno, sabemos que el oxígeno es -2 más 1 del potasio. Esto tiene que ser más 6. Entonces es 6 más. Ahora nos dice calcular el número de moles de este compuesto en 600 gramos. Bueno, el número de moles ya sabes que es la masa entre el peso molecular. Y bueno, pues hay que calcular, la masa ya la tenemos, 600 gramos, pero el peso molecular no. El peso molecular pues va a ser un átomo de sodio, 23, un átomo de cloro, 35,5, un átomo de oxígeno, 16. Esto nos da un valor de 23, 35,5 más 16, 74,5 gramos por cada mol. Entonces aquí 75 gramos por mol se cancela y entonces nos queda un valor de 8,05 mol. Entonces son 8,05 moles. Aquí dice determina los gramos de cloruro de sodio que se producen cuando reacciona completamente 10 gramos de sodio. ¿Qué quiere decir? Si se consume todo el sodio, él es el reactivo limitante. Y bueno, pues entonces sabemos que el sodio, si hacemos su masa de combinación, el sodio es 23 por 2, es 46. El cloro es 35,5 por 2, 35,5 por 2, 71. Cloruro de sodio 23 más 35,5, 58,5 por 2, 117 es la masa de combinación. Entonces si tenemos 10 gramos de sodio, sabemos que 46 gramos de sodio dan 117 gramos de NaCl. Entonces, ¿cuánto producto vamos a obtener? Por 10 entre de 46, 25,43 gramos de NaCl. ¿De acuerdo? No vienen las respuestas en la guía, pero bueno, es así se tendría que solucionar, es de estequiometría. Ahora dice, relaciona el tipo de alcohol con su estructura química. Bueno, sabemos que hay alcoholes primarios, secundarios y terciarios. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde están ligados? Este es un primario. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo escribes así, CH, CH2OH. Está enlazado únicamente a un carbón primario. Es decir, este carbón tiene un radical nada más. Fíjate, en este caso, este carbono tiene dos radicales, uno aquí y otro acá, entonces este es secundario. Fíjate ahora este carbón tiene 3 radicales al lado, es terciario. ¿Sí? Entonces este es primario, secundario. Entonces el 3 es terciario, el 3 es la A. Entonces quedaría aquí. Si no, 1, el primario es la B, 1 es la B. 2 es la C, secundario, y 3 es la A. Entonces el 31 es la D. ¿De acuerdo? Ahora dice, determina los coeficientes estequiométricos de la ecuación por el método por tanteo. Bueno, no viene. Pero aquí entonces lo que podemos hacer es balancear, son 18 hidrógenos, aquí podría yo un 9. 9 por 2 son 18. Luego, 8 carbonos, aquí pondría 8. Y ahora 8 por 2, 16. Más 9 por 1, 9. 25. Entonces aquí sería 25 medios. O lo multiplico todo por 2 y tendría que poner 2CH8, 18. 25 oxígeno. 16 CO2. 18 agua. ¿Sí?
y así la puedes balancear, es un balanceo por tanteo. El 33 dice selecciona el tipo de isomería que presenta el 1-propanol, ¿sí? Pues únicamente ves que cambia 1 o 2, entonces es de posición nada más. Si fuera óptica diría cis o trans, o levógiro de estrógiro. Si fuera geométrico, pues sería como de configuración, pues una distribución o una configuración electrónica. De cadena, pues tendría que ser una podría ser ramificada y otra no. Pero aquí únicamente cambia el numerito, sigue siendo propanol, entonces es de posición, la posición del carbono. Y aquí dice relaciona el nombre del radical con su estructura química. Bueno, sabemos que este radical se llama etil. ¿Sí? Este 1, 2, 3, 4, este es N-butil, es butil. Este se llama bencil o fenil. ¿Sí? Y esto que está acá, 1, 2, 3, se llama isopropil. ¿De acuerdo? Entonces, con que sepas que este es el etil y este es el bencilofenil, 1 es la B y 4 es la C. Ya con eso la hiciste. ¿Sí? Tal vez no te acuerdes del isopropil, pero al menos, pues con que sepas que es el fenil y el etil, ya la hiciste. El otro sería metil, es el CH3, ¿no? ¿De acuerdo? Y el último dice a qué hace referencia la energía cinética total de las partículas de un cuerpo. Entonces la energía cinética total es calor, ¿sí? Cuando te digan es una medida de la cantidad de energía que contiene un cuerpo, se llama temperatura, pero una medida. Pero si simplemente es la energía que tiene cinéticamente un cuerpo, hablamos de calor. ¿De acuerdo? Entonces la 35 es calor. Y bueno, con ello terminamos esta clase. Si te gustó, si este tipo de ejercicios te están ayudando a prepararte para tu ingreso al Politécnico, déjame un comentario aquí, un comentario apropiado que me motive a continuar trabajando. Y por supuesto, compártelo con las personas que consideres que les es útil esta información. Y por favor, suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta este momento de la clase y nos vemos en un siguiente video. Saludos.